Muy bien, una vez establecidas las recomendaciones para el desarrollo de un proyecto, pues voy a mencionar lo que son pues, las etapas, lo que su servidor considera como las etapas dentro de la documentación de un proyecto. Entonces, la etapa número 1 tiene que ver con los antecedentes, la número 2 con el anteproyecto y la número 3 con el documento final. Hay diferentes formatos de documento final, hay tesis, hay informes, hay artículos, etc. Entonces, la etapa 1 pues contiene todo el diseño del proyecto desde una narrativa coloquial, multidireccional. Puedo de repente estar comentando un aspecto histórico, después irme a la descripción de una variable, después ir al planteamiento de un problema, luego plantear una hipótesis, en fin, puedo ir y venir entre los elementos que podría contener un antecedente. Se vale, inclusive pudiera ser recomendable establecer puntos de vista, opiniones. ¿Sí? Digamos, el antecedente es más o menos la parte informal de mi trabajo en esa narrativa, cosa que después vamos a ajustar. Muy bien, ¿qué hay que hacer para realizar esta etapa? Pues hay que hacer trabajo de campo. Hay que visitar la empresa, entrevistarse con los involucrados, revisar los procesos. También hay que hacer una investigación bibliográfica basada en artículos científicos, libros, sitios oficiales de tecnología, sitios académicos y en cualquier sitio que nos sirva para establecer, pues eso, la etapa de los antecedentes. ¿Se vale consultar Wikipedia? Sí, se vale consultar Wikipedia, aunque posteriormente en la documentación nuestras referencias tengan que ser sólidas. Pero bueno, como un primer acercamiento, pues vale, ¿no? ¿Para qué es esta etapa? ¿Para qué es la etapa de los antecedentes? Bueno, pues esta etapa pudiera servirnos para convencer en la parte académica a un jurado, a un cuerpo colegiado, en la parte comercial, pues a un socio, a un financiador, ¿no? A un cliente inclusive, en la parte social, pues alguien que nos pudiera hacer una donación o financiar nuestro proyecto, o una autoridad gubernamental, e inclusive a mí mismo, ¿no? ¿Quién es mí mismo? Que hay que convencerlo. ¿Qué hay que convencer? Bueno, pues cuando desarrollamos un proyecto, partimos de una idea, ya sea propia, ya sea que alguien nos haga una recomendación, que una empresa nos reclute, pero tal vez todavía no estemos 100% convencidos de lo que queremos hacer. Entonces, para eso también sirven los antecedentes. Entonces, los antecedentes es para que nos involucremos en el proyecto, ya emitamos un documento para nosotros, esto no necesariamente tiene que ser un documento para que alguien nos lo evalúe, que al final sí va a pasar, pero es para nosotros mismos. Entonces, pues después de los antecedentes ya puedo decir, sí, quiero hacer este proyecto, ¿no? Entonces, pues adelante. Entonces, en eso consiste la etapa 1. ¿Qué pasa en la etapa 2? ¿Qué pasa en el anteproyecto? Bueno, pues una vez establecidos los antecedentes, ahora sí, vamos a la parte formal del trabajo, la parte seria, la parte sobria. Entonces, hay que plantear un problema, hay que definir objetivos, hay que justificar el desarrollo del proyecto e inclusive desarrollar una hipótesis. Esto de la hipótesis, dependiendo de la naturaleza del informe, puede ser necesaria o no. Entonces, pues plantear una hipótesis como base. Alguna institución, algún cuerpo colegiado pudiera decir, no, hay que presentar una propuesta técnica, ¿no? Hay que plantear un cronograma de actividades, hay que empezar ya a trabajar un marco teórico, otros le llaman estado del arte, eso se aplica más a tecnología porque es parte de un trámite, ¿no? que tiene que ver con patentes, que es una figura legal para proteger tecnología.
Entonces, en fin, y pudiera haber más. Esto depende, pues, repito, de la institución académica, del cuerpo colegiado que evalúe ese anteproyecto, ¿no? De lo que yo conozco, los cuerpos colegiados son la academia a nivel de licenciatura, consejo de posgrado a nivel maestría y claustro doctoral, ¿no? Eso, a nivel doctorado. Entonces, pues dependiendo el cuerpo colegiado, pues habrá que plantear estos puntos ya en específico. Pero generalmente esto es lo que debe llevar un anteproyecto. Básicamente, estos 5 elementos. Es decir, lo que hicimos en antecedentes nos sirve para la etapa 2. Y lo que hicimos en la etapa 2 también nos sirve para la etapa 3, que es el documento final. ¿Qué hay que hacer en el documento final aparte del anteproyecto? Bueno, pues el marco teórico, estado del arte, ya todo lo que da, establecer la metodología formal, o sea, de dónde estamos agarrando el conocimiento para desarrollar nuestra solución, tanto en el dominio del problema como en la parte de nuestra disciplina, la parte técnica, ¿no? Lo que a mí me toca pues son los sistemas computacionales. Plantear los resultados y las conclusiones. Muy bien, volviendo a lo que es el anteproyecto, pues, ¿qué se necesita para realizar esta etapa? Pues definir variables. Es muy importante definir correctamente las variables dentro del proyecto. En lo personal, cuando asesoro un trabajo, esta es una de las primeras partes, claro, después de esta investigación, la bibliográfica, el trabajo de campo, para establecerlo correctamente. Si establezco correctamente las variables, el resto del trabajo se facilita muchísimo. Muy bien. ¿A quién debo de convencer en el anteproyecto? Pues nuevamente a la academia, en cuestiones académicas a un jurado, a un cuerpo colegiado. A nivel comercial, nuevamente, pues a un socio, a un financiador. A nivel social, igual, a un donador, a un financiador, a una autoridad gubernamental. Y pues ya no me tengo que convencer a mí mismo, ¿va? Ya a mí mismo se fue. Ya estoy convencido, cuando estoy en la parte del anteproyecto, que eso quiero desarrollar, ¿no? Muy bien. En cuanto al documento final, ¿qué necesito para realizar esta etapa? Bueno, pues no toca, hay que hacer muchas cosas antes, ¿no? Y además, bueno, pues se va a plantear en un siguiente video, ¿no? Ya cuando su servidor ya tenga 1 millón de likes, ¿verdad? Pues ya se va a continuar con esta parte, ¿no? Entonces, podríamos decir que los antecedentes, pues es eso, es el trabajo previo, que me sirve para posteriormente ya plantear un anteproyecto de manera adecuada. El anteproyecto ya es un plan sólido, debe ser un plan sólido de trabajo basado en variables. Ahora, aquí aparece no es una etapa, sino que es un ejercicio muy sofisticado de redacción, en el cual, pues cada etapa del trabajo la puedo plantear en un resumen. Entonces, debo de empezar todas las etapas, las 3 etapas del trabajo, con un resumen. Ese resumen es muy importante porque me sirve para convencer al público en general. Entonces, tengo que redactar el resumen de mis antecedentes, ya cuando esté terminado, tengo que plantear un resumen. Básicamente se reconoce que un resumen debe tener entre 150 a 200 palabras para describir todo el trabajo. Imagínense el reto de compactar cada una de las etapas en 150 a 200 palabras. Y hay recomendaciones para lograrlo. ¿Por qué es muy importante el resumen? Porque es lo primero que va a leer el cuerpo colegiado, mi socio, el financiador del proyecto,
o mi cliente o el cliente es lo que va a leer la autoridad gubernamental, que me va a dar una donación. Entonces, es muy importante que el resumen en cada una de las etapas de documentación pues sea muy, muy sólido, porque el resumen va a establecer el estado de ánimo, si me permiten decirlo, con el que el jurado va a entrar a la revisión de estas etapas. Ahora, estoy dando consejos que pueden sonar políticamente incorrectos para los involucrados en la evaluación de mi proyecto. Pero lo más importante es que tengo que hacer bien el proyecto, el anteproyecto para mí. Otra vez mí mismo. Mí mismo es muy importante. Entonces, ¿por qué tengo que hacer un buen anteproyecto? Porque es lo que me va a asegurar que mi proyecto va a tener éxito. Es decir, al final es mi proyecto. No es un proyecto ni del cuerpo colegiado, ni de los socios, ni de la autoridad gubernamental, ni nada. Entonces tengo que hacer un buen anteproyecto para asegurar el éxito del trabajo, ¿sale? Pero, tengo que entregar resultados, tengo que conseguir financiamiento y muchas cosas, entonces es muy importante también no ser ingenuo y trabajar adecuadamente para cada una de las personas o entidades que se tiene que convencer.